Muy bien, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos están escuchando en este momento, nos es un grato poder saludarles nuevamente. Hoy me encuentro aquí con el pastor Petko, presidente de la Asociación General. Bienvenido. Gracias, Y bendiciones. gracias. Y es un gusto poderles también compartir estos momentos con ustedes donde estén. Hoy martes, todos los martes, no olviden a las 8 horas de Sidertao, ustedes pueden organizar su hora y también compartir el link para que otras personas puedan también conectarse con nosotros. Así de que un saludo aquí desde la sala de redacción del programa Preguntas y Respuestas. El Señor les bendiga. Estamos orando también por los hermanos que están sufriendo a nivel mundial, especialmente a nuestros hermanos en México que han sufrido también en este momento de pandemia, especialmente esta semana. Un saludo para cada uno de ellos. El Señor les bendiga y vamos a comenzar con una oración en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento para poder realizar este programa de preguntas y respuestas, especialmente en este tema acerca del nombre de la iglesia. Te rogamos tu bendición. Bendice al pastor Petko que va a hacer la presentación, las respuestas a las preguntas que tenemos para el día de hoy. Tú puedas bendecir también a las personas que nos están siguiendo en este momento, a las personas que luego también irán a ver este video, que tú puedas bendecirles también. En tus manos les colocamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos. Nos alegra que los que están conectados en vivo hoy, en este momento, y que nos siguen continuamente cada 8 días. Y muy bien, hoy tenemos la última parte del tema, el nombre de nuestra iglesia. Hemos tratado 3 temas con la hermana Raquel Orce y hoy vamos a tener el último en relación a las preguntas que nos han hecho. Las preguntas son las siguientes. Tenemos algunas preguntas acá que nos han llegado y es las siguientes. ¿Qué pasa con el registro en Alemania? Ya que hoy nos encontramos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha pasado con ese registro que se dio allí en Alemania? Número 2, ¿dónde se registró la Asociación General al venir acá a Estados Unidos? Número 3, ¿por qué se trasladó la Asociación General a Estados Unidos? Es otra pregunta. ¿Por qué no estar en Alemania o otro país? Y hay otra pregunta, ¿por qué venir a Estados Unidos precisamente siendo que es el país donde se va a establecer la ley dominical? Entonces hay varios hermanos que se preguntan en diferentes lugares, pero ¿por qué tener que ir a aquel lugar donde precisamente se va a establecer la ley dominical muy pronto? Y otra pregunta más, ¿por qué el registro en Estados Unidos se añade la palabra iglesia? Es diferente al registro que tenemos en Alemania, ¿sí? Y una última pregunta, ¿dónde está nuestro registro actualmente? O sea, ¿en qué estado, en qué parte de Estados Unidos está actualmente registrada la Asociación General? Así es, Pastor Petko, entonces esperamos escuchar las respuestas a esta pregunta. Muchas gracias. Me alegro que que existen esas preguntas porque ellos tienen que ver con nuestra identidad. El nombre de nuestra organización es parte de la historia de la organización, tiene un significado muy importante, profético, y también muestra la continuación del desarrollo de la organización, como por ejemplo sucedió la apostasía en la iglesia adventista y entonces de una forma natural, entonces la reformación
continúa con la doctrina original y con los principios originales adventistas, pero no solo esto, continúa con el nombre que tenía la iglesia adventista registrada en ese tiempo en Europa. Al comienzo. Sí, así que nuestro nombre no es así nada más tomado porque alguien se lo imaginó, sino ese nombre es un nombre histórico y tiene su conexión muy importante con la historia adventista. Vamos a hacer primero un repaso breve de dónde proviene nuestro nombre para recordarnos eso que hermana Raquel ya no mencionó en sus charlas. La primera registración de la Sociedad Misionera Internacional fue hecha en 1919, cuando después de la Primera Guerra Mundial, cuando surge la necesidad por la exclusión de los fieles, y aquí tenemos la registración, son los estatutos que se registraron en 1919, y aquí está el nombre, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, establecido firmemente desde 1844, Unión Alemana. La primera registración fue hecha bajo la Unión Alemana. Después dice, en los estatutos hay una explicación, desde el año 1914 actúa como una sociedad independiente separada de la Sociedad Internacional de Tratados a quien pertenecía previamente. Aquí está la conexión con la registración de Iglesia Adventista en Alemania. La Iglesia Adventista fue registrada como Sociedad Internacional de Tratados, y también en 1888 en las actas se habla de la registración de la Iglesia Adventista como Sociedad Misionera Internacional. Aquí así que sabemos que ese nombre proviene de la registración directa de esa organización. Con el tiempo ellos abandonan ese nombre y se quedan solo como Adventista de Séptimo Día, pero nosotros seguimos con este nombre de registración original. Vamos a ver más adelante, el 1924, ya no es necesario tener solo la Unión Alemana, sino después que fue rechazado la apelación a la Conferencia General de Adventista del Séptimo Día, en 1923, la Conferencia General en California. Entonces, este movimiento original adventista se registra ya como Conferencia General. Y aquí están los estatutos. Nosotros tenemos todavía el original, una copia del original aquí en nuestros registros. Y el nombre sigue aquí en el lado izquierdo, pueden ver aquí en alemán, Satzung des Vereins Internationale Missionsgesellschaft der Siebente Tag Adventisten Reformationsbewegung Generalkonferenz. Los estatutos de la organización Sociedad Misionera Internacional Adventista del Séptimo Día, Movimiento Reforma, Conferencia General. Así que no hay ninguna duda que eso es el nombre original, es el primer nombre registrado en ese movimiento. Cualquier persona que le dice algo diferente, pues deben mostrarle ese documento. A veces la gente son ignorantes de la historia y deben conocer los documentos originales. Seguimos más adelante, vamos a ver 1946. Es muy importante 46, ¿por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno nazi cerró o prohibió nuestra existencia. Entonces nuestra conferencia general fue disuelta prácticamente legalmente por el gobierno nazi, que es
un orgullo nuestro, porque ahí en ese documento se dice que estamos cerrados porque amamos a todos y somos internacionales, entonces no estamos de acuerdo con los principios de la organización nazi. Entonces, ¿qué pasa después de la guerra? Algunas personas dicen que o no saben que la Conferencia General inmediatamente después de la guerra renovó su registración. Aquí está la noticia en el llamado Adventista, es una revista que salía de parte de la Conferencia General, y así ahí se dice que en febrero de 1936 se registró de nuevo la Conferencia General. Aquí está eso con Rocío, aquí de este lado, y aquí se da un informe de la registración y quién son los líderes y así. También tenemos aquí un otro documento, que es un documento en que se pide un permiso oficial de imprimir una literatura religiosa, y esa literatura religiosa ese permiso se pide bajo registro también 1946, y ahí está el nombre de la Sociedad Misionera Internacional que pide ese permiso de imprimir un libro. Así que no tenemos duda que en 1946 se registró la Conferencia General, y vamos a ver más pruebas relacionadas con esto. Y aquí es la otra prueba. Aquí tenemos un Auszug of the Register, que significa una copia del registro del Ministerio Secretarial en Alemania. Y aquí está una nota muy importante. Dice que los estatutos de esa organización fueron entregados en 18 de diciembre de 1946. Después fueron modificados otra vez en 1958 y otra vez modificados en 1962. Esta nota fue pedida y fue dada, aquí se dice, aquí está el sello de Amtsregister de Heilbronn, y aquí está 25 de marzo de 1969. Así que no hay ninguna duda que la Conferencia General fue registrada y que los estatutos estaban vigentes y que no hay ningún vacío en que la Conferencia General no existía. También durante de la guerra, si se recuerdan la charla de hermana Raquel, durante de la guerra el liderazgo funcionaba desde Suiza. Ahí se registró también en el Suiza, en la oficina, porque Suiza no entró en la guerra, entonces tenían la libertad, y desde Suiza funcionaba la Conferencia General durante de la guerra. Así que no hay ningún lugar o ningún vacío en que la Conferencia General no fue registrada o no existía legalmente. No hablemos de espiritualmente y realmente, porque a pesar de la persecución, los hermanos se reunían en secreto, en casas. Ellos daban las santas cenas espiritualmente, distribuían también literatura como escuela sabática y semana de oración y todo eso. Así que todo eso funcionaba. De ninguna manera la organización desapareció, y le puedo garantizar que lo mismo sucedió en el tiempo del comunismo. Yo nací en Bulgaria durante el comunismo. Nuestra iglesia fue prohibida, sin embargo la organización funcionaba perfectamente. Nosotros siempre teníamos nuestra escuela sabática, semana de oración. La imprenta religiosa fue prohibida, se hacía bajo la tierra y una casa en los bosques, y se distribuía de una manera muy escondida, incógnita.
No. Si se dejaba la escuela sabática, se dejaba adelante de la puerta y desde ahí se recogía. ¿Por qué? Porque cuando venía la policía secreta y preguntaba a nuestros miembros, ¿tú de dónde tienes esa literatura religiosa? Está prohibido, ¿sí? Entonces la persona no podía mentir, pues entonces decía, yo la encontré adelante de mi puerta. Entonces, pues decía la verdad, sin traicionar nuestros hermanos. Y no hablemos de Rusia y de Rumanía, donde la persecución estaba más severa que en Bulgaria y seguían la organización funcionando perfectamente, gracias a Dios. Teníamos nuestra escuela sabática, reuniones, reorganizaciones, comités de iglesia, comité del campo, todo funcionaba de una forma absoluta, y teníamos una constante relación con la conferencia general. Los hermanos venían también en secreto y yo pues no quiero hacer larga la historia, pero en Bulgaria, por ejemplo, el presidente de Bulgaria con el hermano Gutnick, presidente de la conferencia general, se encontraban casi cada año y en un lugar turístico donde no se levantaba la sospecha. Y así hablaban, hasta alguna vez dicen que hablaban dentro del mar, estaban ellos en la agua y así hacían comité, porque ahí fue seguro que no hay micrófonos y no hay nadie que le puede rastrear. Sí. Así que es una otra vida, otro mundo que quizá muchos miembros no conocen. Y hasta se distribuyen algunos rumores que cuando viene la persecución de la ley dominical, que la organización va a desaparecer. Yo le puedo garantizar, hermanos, que eso no fue el caso durante la Segunda Guerra Mundial, ni del gobierno nazi, ni de los gobiernos comunistas. Los creyentes estaban siempre organizados y vamos a seguir a ser organizados. Quizá la organización va a tomar una otra forma, un poco diferente, se adapta a las circunstancias. Sí. Yeah. Hay algo de pronto para recordar y al mismo tiempo preguntar. A ver, en 1946 se reactivó otra vez el registro, más o menos creo que fue como 10 años que pasaron, donde en 1936 creo que se había cerrado ese registro, pero luego otra vez se abrió, como usted lo está presentando, en 1946. Eso no quiere decir que esos años, 10 o algo años que el registro no estaba activo por las circunstancias del país, no quiere decir que los hermanos no siguieran todavía su fe, ¿no? No, los hermanos siguieron su fe, no fueron 10 años. La Segunda Guerra Mundial y especialmente el gobierno nazi no fue inmediatamente tan brusco, drástico y duro, pero sí cuando después que se elige Hitler ya oficialmente como el canciller de Alemania, entonces el gobierno nazi empieza la búsqueda de los judíos primero y se hace un registro y de todas las organizaciones, y todas organizaciones internacionales obviamente se cerraron. Nosotros fuimos denunciados prácticamente por los adventistas de séptimo día. Ellos escribieron una carta especial diciendo que mira, hay una organización así, Movimiento de Reforma, Sociedad Misionera Internacional, por favor no nos confunden con ellos. Ellos son que se niegan a ir a la guerra, ellos son que se niegan a trabajar y ir a la guerra en los sábados y así. Entonces, de esa forma, el gobierno nazi, tenemos mucha documentación en eso, especialmente hermano Welker en Alemania se dedica en eso, buscando detalles en cómo fue cerrada la organización en Alemania, y es sumamente importante cómo desde la oficina de la Iglesia Adventista fue un señor ahí, un secretario que también fue miembro del partido nazi, y él sí se dedicó especialmente por investigarnos y declarar todo al gobierno que existimos, dónde está nuestra central,
y todo eso. Y se cumple de esa forma la profecía que hermana White dice que eso sucederá en el fin del tiempo. Los propios hermanos nos denunciarán a la Iglesia Católica o al gobierno porque nosotros somos pocos conocidos, dice ella. Sí. Así es. ¿Y qué pasó entonces después de 1947? Vamos a ver cómo se desarrolla el asunto del nombre porque hay que correr hasta venir a Estados Unidos. Estamos Sí. esperando eso. Sí, aquí estamos todavía en Alemania y llegamos hasta 1962, como pueden ver. Entonces tenemos un otro documento aquí en Estados Unidos, porque eso también es un asunto que se discute. 1952 tenemos el registro de Estados Unidos y aquí está el registro de Estados Unidos, Sociedad Misionera Internacional de Séptimo Día, Adventistas, Movimiento de Reforma, y aquí dice, aquí está el nombre, el membrete, y aquí dice Unión Americana, American Union. Entonces, ¿qué significa eso? Que no solo Alemania, Holanda y todos los países europeos, pero también en Estados Unidos ese nombre se preservó, se usó. La Unión Americana fue disuelta por cuando Dimitro Nicolici fue aquí en Estados Unidos. Él disolvió la Unión, pero después se hizo una aclaración, se entendieron los hermanos, se hicieron cambios necesarios y la Unión fue registrada de nuevo, fue restituida la Unión y bajo el mismo nombre. Así que no hay ninguna... ¿cómo se llama? No hay ninguna duda que ese nombre sigue, no es que empieza, algunos dicen que la Sociedad Internacional, Misionera Internacional empieza en 1952, no, eso... Ya venía su nombre. Eso es una imaginación, una mentira, una imaginación, la gente se imagina cosas y como son ignorantes, no saben, pues ponen cosas que no tienen sentido. Bueno, 2009, ahí llegamos ya en una situación diferente, prácticamente mejor vamos a ir a 2002. A 2002 tenemos la decisión de trasladar la conferencia general desde Alemania a Estados Unidos. Una de las preguntas dice ¿por qué? Sí. Me recuerdo que yo fui en esa conferencia general, yo personalmente en ese tiempo pues no pensaba necesario trasladar la conferencia general, pero los delegados que hablaban en favor tenían ellos presentaron un asunto profético. Sí. Presentaron Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 14. Y ahí se decía que la mujer se le dio un escape, un lugar de escape. Y sabemos que en el conflicto de los siglos, hermana White dice que la mujer que fue perseguida por el dragón y que la agua le estaba persiguiendo, entonces la mujer huyó y en el desierto. Y la tierra se tragó esta agua. Bueno, esa tierra y ese desierto es el continente norteamericano, dice hermana White, y aquí fue el refugio de los reformadores, de los cristianos piadosos. Entonces presentaron esa profecía que hay un movimiento de Europa hasta Estados Unidos y que nosotros como Reforma debemos también seguir el mismo camino y tener nuestra sede en Estados Unidos. Se han presentado mucho en favor, en contra. Otros, como usted dijo, es esa pregunta, ¿por qué van en la boca del dragón? Así es. La boca del dragón, aquí saldrá la ley dominical. Pero se presentó el testimonio donde hermana White dice que la conferencia general de la iglesia adventista no debe estar en los campos
ni a las montañas, sino debe estar en Washington, D.C. Ella dice que la central de la conferencia general debe estar ahí donde está el Parlamento de Estados Unidos. Porque cuando sale la ley dominical, dice ella, hay que salir al Parlamento y hay que reclamar y pedir que se cumple la libertad religiosa. Entonces es un trabajo que se debe hacer en Estados Unidos cuando la ley dominical surge, porque esa es parte de la forma como el mensaje se hace famoso. Cuando nosotros nos ponemos a defender los derechos religiosos en Estados Unidos en oposición de la ley dominical, entonces cuando noticias, periódicos, periodistas van a empezar de hablar mucho de esa confrontación, de esa diferencia, defendiendo los derechos religiosos. Y entonces el asunto del sábado, del domingo, todo será un asunto muy famoso, muy importante, y se dará la última oportunidad para que la gente la conoce. Entonces se presentó ese punto también que debemos estar en Estados Unidos para confrontar la ley dominical y no huir, escondernos, porque escondernos podemos siempre, pero eso no trae el mensaje en la luz. Entonces, eso fueron, y también se presentaron más cosas. Aquí la energía, gasolina, electricidad, todo es como 3 veces más económico que en Europa. Entonces aquí hay otras oportunidades, las propiedades también son más económicas. Entonces se presentaron muchas de esas razones. Geográficamente somos más cerca de Latinoamérica, donde tenemos una gran mayoría de nuestros miembros. Y así, bueno, eso, más o menos eso fueron se habló mucho, se habló a horas y horas, y se votó 2 veces, porque cuando se votó primera vez que positivamente, algunos dijeron, no puede ser, no puede ser. Entonces me recuerdo, hermano Cholich dijo, hay que votar por segunda vez, y cuando se votó por segunda vez, sacó un voto más en favor de la mudanza a Estados Unidos. Así que, bueno, eso fue la historia, y yo debía también, ¿cómo se llama? Participar. Sí, afirmarme y ajustarme en acuerdo de esa decisión, y después fui elegido además como secretario, entonces me toqué hacer prácticamente toda la mudanza. Sí, hermano Cholich vivía en California, entonces se registró primero en California. Aquí está la primera registración, 2002. Y hay un cambio en el nombre que usted mencionó, y aquí lamentablemente no está el nombre, pero aquí, eso es en Georgia. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está Sociedad Misionera Internacional de Séptimo Día Adventista Iglesia, Movimiento de Reforma, Conferencia General. Entonces, aquí por primera vez se incluye la palabra iglesia. Vamos a ver por qué no está en el registro en Alemania y está en el registro en Estados Unidos. En Alemania el nombre iglesia se entiende una catedral, una iglesia de esos antiguos de piedra. Entonces también cuando se habla de organización como iglesia, se entienden las iglesias católicas, la iglesia luterana, son las iglesias históricas. El gobierno no acepta tampoco una organización pequeña que se llama una iglesia. Iglesia es una palabra en alemán que está reservada
especialmente por esas organizaciones enormes y grandes, históricas, que ellos aceptan como iglesias y tienen algunos privilegios oficiales. Ahí se reconoce, por ejemplo, el matrimonio que ellos hacen y otras cosas. Para ser reconocido como iglesia, debes pasar por algunos exámenes de aprobación y debes aplicar para esto, debes tener un número de miembros, debes tener también un compromiso con nosotros ecuménico para ser reconocido como iglesia, y es un compromiso con nuestros principios ser reconocido como iglesia en Alemania. Sin embargo, en Estados Unidos no existen esos requisitos, no hay ninguna limitación. Si nosotros somos iglesia, podemos llamarnos iglesia y no necesitamos hacer ningún compromiso con nuestros principios de fe. Y no todos los estados tienen esa libertad, pero el estado de Georgia, el estado de California sí tienen esa libertad y podemos nosotros llamarnos iglesia y somos oficialmente reconocidos por el gobierno, y nuestra boda en Estados Unidos, por ejemplo, está legalmente reconocida. Podemos llenar el formulario después que hacemos un matrimonio, un ritual de casamiento, y ese está oficialmente reconocido. La firma del pastor está oficialmente reconocido. También podemos hacer trabajo en los cárceles, en las prisiones. Hicimos aquí en Cedartown por años, visitando el cárcel y predicando cada semana. Así que tiene muchas ventajas esta registración. Pero vamos a ver, después que fuimos en California, sucede que en California las propiedades están muy caras, muy caras, millones de dólares. Entonces, nosotros no podíamos obtener o comprar una propiedad. Alquilamos con hermano Cholich, alquilamos una oficina. Entonces, ahí estábamos un poco estrechos, y la gran parte del inventario que traímos de Mosbach de Alemania estaba prácticamente en el garaje de hermano Cholich, allí preservado o guardado. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos salió también económico porque se pagaba un alquiler y nada más. No es mucho gasto. Lo calculamos bien. Hermano Cholich fue muy bien en administrar las cosas. Financieramente nos salió bien. Pero la próxima conferencia general en México se decidió que debemos buscar una propiedad. ¿Qué significa? Que debemos ir desde California a la costa este, y eso incluía Florida, Georgia, aquí arriba, sur, norte de Carolina. Bueno, en todos esos lugares se podían encontrar propiedades económicas. Entonces aquí nosotros encontramos esa propiedad en Cedartown, Georgia. Y cuando venimos en Georgia, aquí primero se registró la organización de California como una organización extranjera sin fines de lucro. Nada más tiene una extensión o una representación en Georgia. ¿Qué significa? Que todavía teníamos la registración en California, pero también teníamos la registración en Georgia. En Estados Unidos eso es muy fácil para hacerlo, es muy práctico. Entonces eso es que sucedió. Yo personalmente registró aquí la conferencia general como una organización extranjera. ¿Por qué extranjera? Porque viene de California. Es originalmente de California. Aquí nada más está registrada como una organización extranjera. ¿Okay? Ahora venimos a ese documento importante. ¿Qué pasó con la organización en Alemania? La registración de Alemania.
Yo intenté de hacer un traslado legal, pero no se pudo. No hay una ley que dice que se puede trasladar una organización así nada más desde un país europeo a Estados Unidos. No existía esa parte. Entonces, como nosotros tenemos muchas propiedades que están registradas con el registro de Alemania, no podíamos cerrar Alemania. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una enmienda de los estatutos. Aquí está en gris. Y aquí dice que esa organización sin fines de lucro en Alemania primero se trasladó donde está la clínica Elim. Esa es la nueva dirección. Y segundo, que esa organización es subordinaria de la organización registrada en Estados Unidos, California, así como dice subordinada al registro que está aquí en Estados Unidos. Al registro de Estados Unidos. Así que está claro, y ahí hay una cláusula donde dice que por el acuerdo de la decisión de los delegados, así se dijo que hay que trasladarlo en Estados Unidos. Igual en los estatutos de Estados Unidos decía lo mismo, que eso es una organización que fue originalmente en Alemania, pero se decidió el traslado. Entonces tenemos una sede en Alemania que es subordinaria y tenemos otra sede en Estados Unidos. La principal. Sí. Entonces, más tarde, ya cuando teníamos todo bien arreglado y estábamos aquí bien asentados, entonces se hizo la registración ya en Georgia, pero ahora no como una organización extranjera viniendo de California, sino se hizo como una organización doméstica. Y se cerró la registración en California porque la registración en California no teníamos ninguna propiedades o algo que estaba dependiendo de esta organización, de este registro. Entonces quedamos aquí. Eso es 2014, hermano Suárez hizo ese cambio, él cerró California y registró la organización como doméstica aquí en Georgia. Y aquí está un escrito también del secretario del Estado, y aquí está el nombre: Sociedad Misionera Internacional de Séptimo Día Adventista, Iglesia, Movimiento de Reforma, Conferencia General. Completo. Y eso es el registro hoy día, porque cada año nosotros, por algunas razones legales, debemos tener copias del registro. Eso es una copia actual de año 2021. Sociedad Misionera Internacional de Séptimo Día Adventista, Iglesia, Reforma, Movimiento de Conferencia General. Es local y es sin fines de lucro. Esa parte de que somos sin fines de lucro es también importante, considerando que es un privilegio grande. Somos libres de impuestos y gozamos de la plena libertad también de importar obreros de otros países y de hacer nuestro trabajo intensamente. Aquí está la carta donde IRS es la organización que junta los impuestos, y aquí está la carta donde ellos declaran que nosotros somos 501c3. Eso es el estatus de la sección, que significa Internal Revenue Code, que nosotros somos libres de impuestos, de propiedades, del trabajo. Nuestros pastores son libres de impuestos, y eso es un reconocimiento enorme, porque hay que aplicar para esto. Ellos hacen una investigación que de verdad somos sin fines de lucro, que no mentimos, porque hay muchas organizaciones que quieren obtener ese estatus y intenta
intentan para hacer libros de impuestos, pero si ellos No encuentran que no cualifica o que hay una mentira, entonces no le dan este estatus. Sí. También si nosotros no presentamos, por ejemplo, no nos registramos, no cumplimos con el orden de registrar nuestros líderes después de cada reorganización y todo eso, anunciar nuestras conferencias, entonces ellos pueden cerrarnos porque obviamente no se ve ningún movimiento. También nosotros hacemos trabajo no consideran como una organización importante para la sociedad, ¿sí? Hacemos con la escuelita, proveamos educación para los niños aquí en esta área y hacemos otros proyectos. Antes teníamos un proyecto de donación de herramientas de negocio de Home Depot, que es uno de los más grandes de Estados Unidos. Nos consideró como representante de ellos nos donaban toda la herramienta que tenían de sobre y nosotros la regalábamos a la comunidad. Hicimos aquí un anuncio y venían aquí cientos de personas de recogerse cosas que ellos necesitaban. Entonces, y eso y muchas más actividades nosotros hacemos para obtener ese privilegio. Hay alguna gente que dice que no es un compromiso o algunas apostasías relacionadas con esto, de ninguna manera. Aquí está en la palabra de Dios, Mateo 17, lamentablemente está en inglés, versículos 24, 25 y 26. Aquí preguntaron a Jesús si no debe pagar los impuestos. Entonces él dijo, ese es el tributo para el templo. Entonces él dijo, ¿quién debe pagar los impuestos? ¿Los extranjeros o los hijos? Entonces dijeron, sí, los extranjeros. Entonces dijo Jesús, entonces los hijos son libres de impuestos. Si nosotros colaboramos con nuestro labor en favor de la sociedad, enseñando el Evangelio, enseñando una vida piadosa, entonces somos libres de impuestos. Eso es que yo le puedo decir. Queridos hermanos, si hay más preguntas, con alegría estamos dispuestos de contestar, pero lo que es importante es, queridos hermanos, es que no debemos dudar en la proyección determinada y continua de nuestro nombre, Sociedad Misionera Internacional. Tampoco debemos dudar de su origen, porque su origen proviene de la organización de donde nosotros hemos ser excluidos, o la organización y la doctrina que nosotros representamos como iglesia. Así es, muchas gracias, Pastor Petko, por la aclaración final de este tema y de las preguntas que teníamos acerca del nombre y especialmente del registro actual, tanto en Alemania, que todavía existe, pero subordinado al registro que tenemos especialmente aquí en Estados Unidos y en el estado de Georgia. Actualmente ya no existe el registro en California debido a que ya es oficial el que está aquí en Georgia. Así de que ya hemos visto toda la historia, hemos visto todos los documentos que nos han sido presentados respondiendo ante las preguntas actualmente del nombre de nuestra iglesia, de dónde viene y actualmente que se mantiene ese nombre original, Sociedad Misionera Internacional Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Así que ha sido claro. Si alguien está interesado en
los documentos también se les va a facilitar. Por favor, pueden escribirnos para que puedan tener estos documentos, estas presentaciones. Y si alguien tiene alguna pregunta más, también pueden enviarla, se puede responder al momento oportuno. Así de que le estamos invitando para que ustedes puedan escribir al correo electrónico que hemos mencionado y que aparece acá en la parte de abajo, que ustedes pueden escribirnos a info@sda1844.org. Muy bien, así de que muchas gracias, Pastor Petco, por la presentación y la conclusión de este tema. El tiempo se nos ha ido, pero queremos invitarle desde ya para la próxima semana. La próxima semana vamos a tener otro tema diferente. Hay algunas preguntas que nos han llegado acerca de estos textos bíblicos. Es de 1 Timoteo y también 1 Corintios, en el cual nos habla si la mujer... Hay un texto que dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y también 1 Corintios dice: la mujer guarda en silencio. Y vamos a mirar cómo aplicar esos textos bíblicos. Si una mujer puede ser obrera, pagada también por nuestra iglesia. Si puede predicar, ¿cuándo puede predicar? Si es los sábados, si es entre semana, o si también puede predicar aún estando los pastores allí presentes. Entonces vamos a mirar a contestar estas preguntas que ya nos han llegado, y vamos a tener un invitado a nuestro programa para la próxima semana, y es al director de la división latinoamericana, al pastor Danilo Monterroso, quien va a estar con nosotros la próxima semana contestando estas preguntas. Así que desde ya les invitamos para que se conecten con nosotros a esta misma hora, a partir de las 8 de la noche, hora deshidratada. Vamos a terminar con una oración. Pastor Petco, por favor. Sí. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias que tenemos un mensaje infalible, un mensaje que viene desde el principio del mundo, el Evangelio eterno. Amén. Y también, Señor, el mensaje de los 3 ángeles que tú has enviado es el mensaje de advertencia de este mundo hasta antes del fin. Te agradecemos, Señor, también que históricamente tú has dirigido tu pueblo desde el principio y sigues dirigiéndolo. Amén. Ayúdanos, Señor, especialmente nuestros jóvenes, que ellos tienen una identidad segura, que no dudamos en nuestro origen, Señor, y que seguimos adelante con fervor y entusiasmo. Bendiga tu obra en todos los lugares del mundo y ayúdanos, Señor, protégenos de los que atacan tu iglesia, porque, Señor, ellos confunden las almas y perturban las iglesias. Ayúdanos, Señor, para que la verdad sea presente, que ilumina nuestro camino y que tú, Señor, reprendes el enemigo y esas personas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en esta semana. Estamos invitados para la próxima semana. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Petco, por su invitación también a participar en el programa de preguntas y respuestas. Y esperamos poder llegar a ustedes donde estén cada semana. Muchas gracias, el Señor les bendiga, hasta una próxima oportunidad.